hoy por hoy la alta dirección se ha dado cuenta que ese concepto de calidad que siempre ha promovido el ICONTEC se ha convertido en un concepto mucho más integral y totalmente alineado con los pilares de la sostenibilidad. Hola, soy Marta Rubí Falla y bienvenidos a nuestro podcast Cadenas de Valor Sostenible. Bueno, el día de hoy hemos escogido un tema muy importante. Todos ustedes están inmersos en una serie de debates, de conversaciones, desde la casa al trabajo, en las noticias, sobre el tema de transparencia y confianza. Y bueno, como la transparencia y la confianza también permean los temas de sostenibilidad, nos pareció muy importante debatirlo acá, conversarlo con quienes dan confianza, transparencia y certifican los procesos de sostenibilidad. Por eso hoy tengo un invitado muy importante. Él es Juan Felipe Mora Arroyave, ingeniero industrial y director del ICONTEC para la zona de Occidente. Bienvenido, Juan Felipe. Muchas gracias, Marta Rubí, por esta invitación. Muy contento, por supuesto, de estar aquí en este podcast. Y en una temática tan importante como la que vamos a discutir. Cierto que sí, estoy segura que tú nos vas a dar pues claridad de una cantidad de preguntas y de inquietudes que tenemos, pero quiero arrancar presentando al ICONTEC y hablando también que ahora nos lo vas a explicar qué son estos organismos y cómo todo este ecosistema de la normalización y la certificación. Bueno, quiero contarles porque muchos no saben, todos hablamos del ICONTEC, vemos el sello 9000 pues del ICONTEC desde chiquitos, pero el ICONTEC es una organización privada sin fines de lucro dedicada a la normalización y certificación. Fue creada en mayo del año 63 por 18 empresarios y directivos gremiales en Bogotá. Y desde 1984 el gobierno colombiano, y mira qué tan importante esto, lo reconoce como un organismo nacional de normalización. Más de 2.200 empresas y eso es un respaldo tremendo y me imagino que empresas, universidades, organizaciones, diría, en general están, ¿cómo se dice? Son asociadas, es ese respaldo. Afiliadas. Es la palabra correcta. Muy bien, o sea, es una entidad líder en Colombia y de un prestigio impresionante, pero también hace parte de un ecosistema internacional. Entonces cuéntanos, a mí me gusta mucho, Juan, no utilizar tantos siglas y hablar en palabras muy sencillas, sí, de verdad, porque uno entonces se vuelve pues como la muletilla, no está normalizado, está estandarizado, para que todos entendamos y valoremos lo importante de esas declaraciones. Cuéntanos un poco cómo es ese ecosistema internacional y cómo encaja el ICONTEC en él. Claro que sí. Antes de iniciar, dos precisiones. Una, somos el Organismo Nacional de Normalización desde 1964. No 84, sino 64, un año posterior a la creación del ICONTEC. Copiando un modelo europeo realmente. Hay países donde el Organismo Nacional de Normalización pertenece al Estado. Nuestros vecinos, Ecuador, Venezuela, digamos que operaban o opera de esa forma, y Europa sí ha sido muy pionera en que el Organismo Nacional de Normalización sea, de carácter independiente al gobierno y que maneje, digamos, una interacción muy interesante empresarios, Estado y academia, y así nace el ICONTEC. Claro. Me preguntabas por el entorno, digamos, internacional. En este doble rol que tenemos nosotros, pues uno obviamente es como Organismo Nacional de Normalización y representante de Colombia en los estamentos internacionales. Tal vez la más conocida es la ISO, que es el ente rector, digamos, de la normalización en el mundo. Es como una agencia internacional que nos reconoce. Correcto. Estas, así es. Lo más teso pues en normas. Lo más teso, la ISO de hecho pues nace después de la Segunda Guerra Mundial con la intención de reconstruir Europa. Sí. Se unieron los países. Ginebra. Está en Ginebra, su base principal es en Ginebra. pero pertenecen, pues prácticamente todos los países del mundo tienen allí su representación y llevan sus posiciones frente a las diferentes normas que se discuten y se actualizan permanentemente
digamos que en el mundo de la normalización. Recordemos que las normas no son nada diferente a estándares y a buenas prácticas. Es dicho coloquialmente, como me decías tú, que hablemos como en términos sencillos, es no inventar lo que ya está inventado. Si hay un estándar que está comprobado que funciona bien, pues repliquémoslo, obviamente haciendo algunas modificaciones y adecuaciones, pero repliquemos esa buena práctica en nuestras compañías, en nuestro día a día incluso. Eso es lo que promueve realmente la ISO. Entonces, es como un camino, lo entiendo yo, una forma de hacer las cosas, un camino para llegar a un punto, ¿cierto? Correcto. Ese punto puede ser de Correcto. muchos tipos, puede ser ambiental, puede ser social, puede ser técnico, puede ser químico, bueno, mil cosas de manejo de materiales, y ahí hay un ABC de unos debes que nos facilita toda la vida y nos da tranquilidad. Exactamente, esa es la filosofía primaria de las normas. Una ruta, un camino, una buena práctica para hacer algo, bien sea un producto o prestar un servicio o implementarlo en un proceso. Básicamente es eso. Las normas por naturaleza son de carácter voluntario. Por naturaleza son de carácter voluntario. Yo decido si las adopto o no las adopto. ¿Qué es lo que pasa? El mercado algunas veces las empieza a convertir y se van volviendo como de alguna manera obligatorias. Para tú poder participar en algunas licitaciones, pues el gran comprador dice, pues a mí me da más confianza, entonces pues pido que las empresas que se presenten en esa licitación pues tengan X o Y certificación. Pero esto, y te interrumpo, que hay normas jurídicas, leyes que hacen referencia y hacen exigencias. Por ejemplo, acá en Colombia esta nueva ley de plástico de un solo uso y la 2232 y la 803 trae unas exigencias de normas NTC y creo que hasta ISO menciona, no recuerdo en este momento, tremendas. O sea, ahí hay como una sinergia importante y una confianza. Claro que sí. Y esa es la gran diferencia entre las normas y los reglamentos. Los reglamentos ya son de carácter obligatorio. Los reglamentos son de carácter obligatorio. Lo que hacemos nosotros desde Icontec como asesor del gobierno nacional es ojalá promover que los reglamentos nazcan de normas internacionales. ¿Okay? Entonces digamos que ese es como el contexto internacional en el mundo de la normalización. Sí. Tenemos otro rol muy importante y es también donde nos conocen muchas empresas, muchas personas, es en el mundo de las certificaciones. Emitimos certificaciones en diferentes estándares, por supuesto muy conocidos los estándares de la ISO, tal vez la ISO 9001, que es el sistema de gestión de calidad. Hay un sistema de gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, y ahí lo que tal vez es muy importante es explicarle a las personas cómo funciona, digamos, este mundo de las certificaciones. Hay unos entes rectores superiores que son los que le dan el aval a los organismos de certificación para poder emitir, valga la redundancia, esas certificaciones a las empresas. Velan que tengamos la competencia técnica, que nuestros profesionales realmente estén calificados para poder ir a hacer esa evaluación. Esa es la ONAC, acá en Colombia. Aquí en Colombia es la ONAC, correcto, pero hay un ente rector internacional que incluso acaba de cambiar hace muy poco, hasta hace poco era el IAF, y había un segundo que era el ILAC. Ambos se fusionan y se acaba de crear el Global Accreditation, que es, digamos, el ente rector a nivel de todo el globo que controla a los organismos de acreditación, como en este caso el ONAC. Y mira que en un mundo globalizado como en el que estamos, donde las relaciones, los negocios van de China a Colombia, pasando Brasil, todo eso, pues esto es absolutamente necesario. Yo creo que el que quiera internacionalizarse, bueno, y estar también pues tranquilo en su país, debe acudir siempre pues a entender esto y hacerse acompañar de alguna certificación. Así es. Bueno, entonces una empresa los busca a ustedes, o una organización, cuando quiera cuando quiera que ustedes verifiquen y certifiquen públicamente algo. Así es. Sí, eso es básicamente el concepto de evaluación de la conformidad. Y hay diferentes tipos de evaluación de la conformidad.
El que hacemos nosotros se conoce técnicamente como evaluación de tercera parte. Sí. Y es que un ente externo a la organización, obviamente con una credibilidad y una competencia técnica, venga y evalúe que yo estoy cumpliendo precisamente con lo que está establecido en un estándar. En ese estándar, en el cómo hacer las cosas. Exacto. Bueno, creo que aclaramos pues aquí muchas dudas. Bueno, entonces tú nos comentabas ahorita que la ISO saca muchas normas, y son unas normas pues muy elaboradas, pero ustedes también, y yo he tenido la fortuna, porque es un proceso muy interesante, de participar en estos comités de elaboración de la NTC, de una norma colombiana. Entonces también ustedes a demanda o por adecuación hacen ese proceso de expedir una norma técnica colombiana. Correcto. Ese proceso, Juan Felipe, es con gente del ICONTEC, ustedes contratan externos, las empresas que tanto participan, porque a veces y voy a ser incisiva en este tema, y ya le pedí el favor a Juan Felipe que me lo autorizara, es que la gente como que desconfía, dice, no, es que la norma se hizo la empresa hizo la norma para ella. Sí, como a la medida. A la medida, y yo quiero que tú le cuentes al público cómo es ese proceso de serie. Es un proceso muy bonito, muy transparente, y de hecho es el mismo proceso que utiliza la ISO. Uh-huh. Las normas en el mundo se hacen por consenso, ni siquiera es por votación de la mayoría, la norma que queda ratificada es por consenso de todas las partes. Uh-huh. ICONTEC y todos los organismos de normalización lo que ejercen es la secretaría de esos comités, uh-huh. Pero nosotros tampoco somos quienes elaboramos la norma. Finalmente la norma la hacen las partes interesadas. Siempre que vamos a crear una nueva norma o a adoptar una norma internacional para que sea una norma técnica colombiana, invitamos a todas las partes interesadas. Nos gusta mucho que esté la gran empresa, la mediana, la pequeña empresa, la academia, uh-huh. Y obviamente también el sector gobierno, pues que finalmente puede ser quien regule posteriormente. Gremios participan muchísimo. Me acuerdo hace años que estuvo aquí en Colombia el presidente de la ISO y en su charla decía, el que no participe en un comité de normalización pues no se puede quejar posteriormente de que quedó por fuera del mercado, porque si tú no participas, sí, pues no vas a poder poner tu posición. Claro. Y recordemos que la posición al ser consenso, porque a veces los pequeños empresarios dicen, no, pero yo no voy a ese comité porque es que la decisión la van a tomar los grandes, que son más y uh-huh. tienen más poder. No, aquí todo el mundo tiene... Todos son escuchados y finalmente hasta que no estén todos de acuerdo, no se publica, sí, la norma, que además posteriormente está en consulta pública también por un tiempo. Pública. Pues mira, Juan Felipe, que tengo y lo quiero compartir acá pues como una experiencia muy positiva de no voy a decir pues de qué norma, pero en este momento se está construyendo, ya vamos en la primera fase, una norma pues muy importante para el sector en el que yo trabajo, uh-huh. Pero es como dices tú, no se inscribe y está el IDEAM, están los ministerios, están ONGs, están consultores, otras empresas, y entonces uno puede hablar en las reuniones, pero las posiciones son escritas. Uno entra en una plataforma y no es que te mande un correo, un chat, no, uno entra en la plataforma, entonces hay una trazabilidad de quién dijo qué y por qué. Es muy serio, y la persona que lidera ese grupo desde el ICONTEC es supremamente prudente. Ya yo digo, Dios, qué fortaleza, me parece que tiene unas habilidades técnicas, pero blandas también. Yo ya me hubiera desesperado. Conciliadoras, sí, de verdad, porque ella hace hablar a todo el mundo, cierra el tema, y hay unos asesores técnicos muy, muy especializados que son un poco como de consulta, que van avanzando y los ayudan a elaborar. Es un muy buen proceso. Mira, Marta Rubí, que también me parece importante resaltar que todo este proceso es ad honorem, uh-huh. Porque finalmente la norma, vuelvo e insisto, la crean todas las partes interesadas, y en los comités técnicos perfectamente se unen expertos de todas las compañías de X o Y sector. Todos ellos van ad honorem a estos, sí, comités, simplemente a exponer su conocimiento técnico, sus, sí, posiciones. Entonces pues esto no debería de tener cuestionamiento de ningún tipo. O sea, aquí no se hace una norma para favorecer a nadie, ni hay temas económicos detrás. Uh-huh.
en el proceso. Entonces, pues realmente un proceso muy, muy transparente. Bueno, muchas gracias por esa explicación. Quisiera también ponerte un tema, pues que lo dije al inicio del podcast, pues aquí en la apertura, y es el tema del greenwashing. Bueno, y este concepto que empezamos a oír hace que 1 año y medio, y ahora pues ya se vuelve como normal esa palabra, que a mí me parece que le ha hecho mucho daño a las compañías. De pronto lo hablábamos en la antesala pues del espacio. ¿Qué concepto tienes tú frente al tema? Explícanos, pues digamos acá como el concepto técnico, y por qué crees que el aporte de la ISO y del ICONTEC son importantes en esto que se está debatiendo ahora. Perfecto. Como bien tú lo dices, hay como mucha polémica en el tema, y desafortunadamente lo que ha hecho es frenar buenas iniciativas en algunos casos, porque el greenwashing básicamente lo que plantea es que algunas compañías con una gran chequera, por decirlo de alguna manera, tienen la posibilidad económica de salir y comprar bonos de carbono en el mercado y compensar a través de estos bonos todas las emisiones que están haciendo de gases de efecto invernadero, sin hacer mayor gestión interna para reducir esa huella. Y pues definitivamente eso no es lo que queremos promover. Pues eso es un ejemplo de que se declara verde. Correcto. Y hay muchas autodeclaraciones en ese sentido. Un poco engrandecer lo que está haciendo. Correcto. Y de pronto, pues no hacer mucho a la hora de la verdad. Pero precisamente lo que estamos construyendo, pues todos los organismos que trabajamos con seriedad, con credibilidad, es que aquellas empresas que sí hacen bien la tarea, efectivamente hay una emisión de gases de efecto invernadero en el proceso, sobre todo de la industria manufacturera, es una realidad, pero hay compañías que están haciendo unos esfuerzos inmensos por primero reducir al máximo esa emisión, y pues lo que definitivamente no logran reducir, porque pues es difícil en algunos casos, pues salen y compran bonos para compensar, pero ahí realmente no hay un greenwashing, sino que hay unos esfuerzos en un proceso gradual de ir cada vez más reduciendo esas emisiones. Entonces, pues algunas compañías desafortunadamente le han ido cogiendo como miedo a entrar en este proceso por todos los cuestionamientos que hay en las redes sociales, de algunos ambientalistas, y desafortunadamente frenan muchos procesos que, vuelvo, insisto, se están haciendo con total transparencia y con mucho compromiso ambiental y de sostenibilidad en las empresas. Sí, de acuerdo. Incluso pues hemos comentado acá también que es una tendencia más europea o de multinacionales de tener mucho cuidado, pues no es que estén haciendo greenwashing, pero también de limitar sus declaraciones, correcto, sus afirmaciones, las metas que tenían al 2030, al 2040, por que se ha armado lo que se llama litigio estratégico alrededor del tema. Usted dijo que usted estaba tratando para una neutralidad del 2040, ¿qué ha hecho? ¿Se ha cumplido, no ha cumplido? O entonces lo que a mi modo de ver, y yo resiento, la expresión que quiero decir, resiento el tema, es que se logra el efecto contrario. Así es. Entonces creo que hay que ser muy cuidadoso de lo que se comunique, cómo se comunica sin engrandecer, pero no dejar de contar lo que la empresa está haciendo, porque también estás atentando contra la transparencia y la trazabilidad, compartir información, que es lo que todos queremos. Yo me imagino, yo me sueño que algún día, pues me sueño y puede ser una pesadilla, uno se arrepiente de lo que dice, que las auditorías del ICONTEC tengan inteligencia artificial. Yo creo que ya estamos ahora los cuentas, claro, próximos sí, a eso. Ustedes se imaginan revisando informes, una cantidad, revisando todo de una compañía y lo de otras publicaciones externas para cruzar la información, trazabilidad, claro. O sea, eso es lo que el permitir exponer y decir es lo que permite generar confianza y también debatir. Eso está bien. Bueno,
Pero entonces, hablando de qué garantiza estas certificaciones y estos sellos, y qué pasa si las personas cambian, si la empresa cambia la situación, eso cómo se maneja, cuántos años, porque es como una foto, ¿cierto? Entiendo, Juan Felipe, uno recibe una auditoría, una revisión, las normas incluso también cambian, hay evoluciones, entonces va el auditor, revisa, es la foto de cómo estamos hoy, cómo estamos preparados, pero pueden pasar cosas de un momento a otro. Claro que sí, excelente pregunta. Tradicionalmente la gran mayoría de esquemas que certificamos nosotros tienen una validez de 3 años. Digamos que hacemos la primera visita que se denomina el otorgamiento, digamos, de esa certificación y entregamos un certificado a 3 años de vigencia. Sin embargo, y esto está establecido en el reglamento, todos los años vamos y hacemos una auditoría de seguimiento para verificar que lo que encontramos en esa foto 1, por llamarlo así, en ese año 0 de otorgamiento, pues haya tenido, digamos, continuidad y ojalá mejoramiento continuo. La gran mayoría de las certificaciones están basadas en ese proceso de mejoramiento continuo y le pedimos a las organizaciones que hagan ajustes y cada vez exijan hacer mejores en los diferentes temas que abordan las normas. Entonces realmente, si bien es una certificación a 3 años, si la empresa deja de cumplir o por algún motivo, si es una certificación, por ejemplo, ambiental, y a los 7 meses de haber emitido nosotros nuestra certificación ambiental, hay alguna sanción ya en los entes reguladores o información pública, que a veces también ocurre, hacemos las verificaciones del caso y si digamos ese rumor o esa sanción da lugar, y conté que está en la total potestad de retirar ese certificado. Sí. Y esa es una sanción muy importante porque ya se ha comunicado, ya al público, los clientes, los consumidores lo conocen. Bueno, muy, muy interesante pues este control. Quisiera, porque además pues son temas fundamentales en este podcast, todo el tiempo hablamos de los temas ambientales, de agua, de cambio climático, de economía circular. Vienen o se están movilizando 2 normas muy importantes, 2 normas colombianas o protocolos, no quiero ser imprecisa. Una es el de descarbonización, ¿cierto? Que como la ISO se ha movilizado tanto, pues revisando su propia norma, y hay un protocolo de descarbonización del ICONTEC. Cuéntanos un poco como qué se va a esperar de estos cambios. Claro que sí. Pues digamos que en este rol precisamente de Organismo Nacional de Normalización, desde ICONTEC también sacamos guías para que precisamente las organizaciones puedan seguir unas rutas de buenas prácticas. A veces dicen, bueno, hay tanta información en las redes, en las empresas, y ¿por dónde cojo? A veces las empresas se abruman un poco con tantos sellos, tantos esquemas. Entonces digamos que es también nuestra responsabilidad dar información y guiar un poco a las organizaciones. Ahí nació nuestra primera guía, digamos, de cambio climático y de neutralidad. La emitimos hace unos 6 años atrás, y pues recientemente esa guía tuvo una, digamos, actualización y la migramos hacia un protocolo de descarbonización. Va muy en línea precisamente con el gran objetivo a nivel mundial de subir un poco la vara y las exigencias a las organizaciones. Sí. La guía inicialmente buscaba como objetivo final que las empresas lograran ser carbono neutro, bien fuera a nivel de organización o bien fuera a partir de sus productos o servicios. Ya el protocolo... ¿Y eventos creo que también hay eventos carbono neutro, hay regiones también que se pueden certificar como carbono neutro. Ya lo que plantea el protocolo es que no nos quedemos simplemente en la neutralidad, sino que ojalá a partir de prácticas internas de las organizaciones incluso podamos llegar a un concepto superior muy retador que se ha planteado en la última COP de cambio climático, y es el cero neto, que es prácticamente no tener que salir a comprar bonos en el mercado de carbono
para hacer esa compensación, sino que mi operación y la de todas mis partes interesadas se logre a través de una, digamos, exigencia interna y de control de las emisiones de los gases. Okay. Pues te cuento que personalmente me gustó mucho el cambio. Creo que antes el sello, perdón, la declaración que tenías, el sello de la certificación era carbono neutro, pero se estaba en proceso de carbono neutralidad. Y de pronto eso podía como generar equivocaciones de parte de quien lo leyera. Entonces, para mí, y quiero compartirlo contigo y con las personas que nos escuchan, me parece muy transparente, me gusta el cambio, acertado el cambio, porque lo que la empresa va a declarar es un proceso. El que quiera hacer neto cero y pueda, no todos los sectores pueden hacerlo. Y menos en los ámbitos, ¿cierto? Hay scope, todos los que nos ven seguramente saben que hay unos alcances y hay unos tipos de emisiones directos e indirectos. Entonces, lo que yo diría es que bueno poder certificar el proceso. Yo quiero llegar acá, pero me reto con los mejores o con lo que financiera y técnicamente pueda hacerlo. Entonces este protocolo me parece que ya permite de manera más ajustada ver ese avance. Así es. Ver ese avance y creo que también están incluyendo algo de alcance 3, pues que está pues a la orden del día, que las emisiones son mucho más grandes que las principales, pero también yo soy muy crítica como está bien que las normas deban ser internacionales, pero también se deben adaptar a los continentes, ¿cierto? A veces las empresas europeas pues ya no contaminan en Europa porque tienen sus sucursales en los otros continentes, entonces, hombre, es complicadísimo. Y en Colombia, pues donde creo que no emitimos ni el 1% de las emisiones, pues decir que vamos a hacer neto cero, no, me parece un despropósito, ¿cierto? Pues por el costo que pueda tener. Entonces, me parece que es interesante este proceso y que uno utiliza los bonos o los créditos en su justa proporción. Así es. De manera, bueno, sí, chévere, de acuerdo. Me gustó esa por eso lo hemos denominado la ruta de la descarbonización. Sí, a eso es lo que estamos invitando a las organizaciones que se embarquen en esa ruta. Cada uno, digamos, va a su propio ritmo. Lo que sí invitamos y verificamos siempre es que esa ruta realmente vaya avanzando, que la compañía se trace unos objetivos, que esos objetivos estén avalados por la alta dirección corporativa, porque debe ser parte incluso de la estrategia corporativa y deben haber unos recursos asociados para poder implementar esos planes estratégicos de reducción y verificar que efectivamente se van logrando esos avances y darle el crédito a aquellas organizaciones que están haciendo grandes esfuerzos. No necesariamente tener que esperar a que sea cero neto o incluso carbono neutro, sino hay organizaciones que hacen muchos esfuerzos de mitigación, sino que por la actividad en la cual pues, están inmersos, pues digamos que el inventario es muy, muy alto. No es lo mismo, por supuesto, ser carbono neutro en una empresa, en una oficina de tecnología donde pueden estar trabajando 5 personas, a ser carbono neutro en una gran empresa manufacturera. Así es. Entonces, eso lo queremos validar. Acá tuvimos invitado a Andrés Mauricio, el director de sostenibilidad de Celsia, y entendimos cómo, mira, esa empresa que es dedicada a las energías renovables y limpias, pero por contratos que tienen con el Estado tienen que tener las termoeléctricas. Claro. Entonces es el respaldo del país y su huella pues es gigante con eso. Entonces también supuesto. Entender mucho como de ese proceso. También quisiera compartirte y a todos que acabaste de mencionar lo de la política interna y lo de la participación de la alta dirección. A mí me parece, y como líder de sostenibilidad que he estado en muchas compañías, eso tiene un valor grandísimo para el proceso interno, porque ustedes ponen ahí en la mesa y se sientan con el presidente, con el director, con el vicepresidente, y eso facilita las conversaciones, porque muchas veces las áreas de sostenibilidad, y ahora que las están bajando por allí, lástima decirlo, pero es así, muchas han cerrado sus áreas y otras pues digamos tienen algún grupo pequeño en alguna vicepresidencia. Estos temas son complejos y si no se tiene ese aval de presidencia y si no se tiene
como la transversalidad a través de las áreas. Es muy complejo llevar a cabo cualquier proceso. Entonces, el simple hecho que tú tengas para estar certificado, que avalar, que estuviste, que se sientan, que conversan, pues facilita muchísimo el tema. Me parece que en esos fundamental el mismo proceso tiene valor. Proceso, más allá del sello o el resultado, el mismo proceso agrega valor a la compañía. Bueno, y también está hablándose ahora mucho de los temas de agua, de huella hídrica, huella de agua, huella hídrica, que correcto, lo tenemos hace tiempos, pero ahora hay unas metodologías internacionales y me parece que ahora nos cuentas, el ICONTEC está siendo acá muy pionero. Se está hablando de la reposición hídrica, ¿cierto? Y es pues ante la crisis climática, la escasez que estamos teniendo en los temas de agua y el estrés hídrico, pues las compañías están muy comprometidas a cómo, no quiero usar la palabra neutro, pero cómo le devuelvo al recurso natural, al medio ambiente, eso que estoy utilizando, y se lo devuelvo ojalá más de lo que me dio, o por lo menos quedar a paz y salvo. Entonces, ustedes acaban de sacar una norma de valoración volumétrica del agua y vienen trabajando en otra, es una saga de acuerdo. La saga del agua. Bueno, para que las empresas queden pues al pelo, queden perfectas y puedan también tener muy buenos procesos en gestión hídrica. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, correcto. Digamos que en todo este trabajo de ese componente ambiental de la sostenibilidad, pues hay muchísimos espectros. Por muchos años nos enfocamos mucho como en el aire, en la carbono-neutralidad, en el inventario de gases de efecto invernadero, y la misma economía circular lo que está promoviendo es que haya una sombrilla mucho más integradora, y pues el recurso hídrico es fundamental. Uh-huh. Ahorita pues estamos yo diría que en los gloriosos, está lloviendo muchísimo, pero si hacemos memoria en el 2024 habían zonas en Colombia con racionamientos, sin agua, entonces pues hay muchos cuestionamientos también sobre el uso eficiente del agua. Hay dos esquemas que estamos promoviendo desde el ICONTEC. Uno es la huella hídrica y el otro es la huella de agua. Uh-huh. Son diferentes. Digamos que la huella de agua está basada más en un estándar ISO y busca más como que haya realmente una trazabilidad de todo ese ciclo de vida del agua que utilizan las organizaciones. Y tú bien lo mencionabas ahorita, es que ojalá la empresa, después de hacer todo su proceso, le devuelva al medio ambiente, si no la misma cantidad, ojalá una cantidad muy similar a la que utilizó y en mejor calidad. Correcto, hay unos retos inmensos en algunos sectores más que en otros, al igual que en el tema del aire, pero indudablemente esto va a permitir pues también que se aclaren muchos supuestos. Hay también muchos supuestos de algunos sectores que le hacen mucho más daño a los territorios, incluso en el tema agrícola hemos visto cuestionamientos al cultivo de aguacate, al cultivo de arroz, uh-huh. Y mediante estos esquemas y estas certificaciones pues realmente vamos a dejar de suponer para poder ir a verificar realmente y promover las buenas prácticas que también se están haciendo. Qué bueno, yo creo que nos va a permitir a las empresas, recuerden que no todas las empresas tienen licenciamiento ambiental, no todas las empresas tienen permisos, obviamente las de consumo de agua sí, pero hacer una buena planeación del uso del recurso, mejorar esas intervenciones, ir más allá de la llave o de la cuenca o de la planta, perdón, para allá iba, de la planta, sino ir a la cuenca, o sea, garantizar también esa renovabilidad del recurso que es necesario. No hay, pues son pocas las empresas y los sectores que no utilizan agua. Mira que el mito de que las empresas de tecnología no requerían agua acaba de ser totalmente refutado, y son grandes consumidoras de agua. Entonces, importantísimo que las empresas vean que hay formas de, no simplemente yo hago esto, lo mínimo que me piden, sino hacer más para garantizar la continuidad del negocio. Es una invitación a hacer eso. Muy, muy interesante.
de esas empresas en que tú has participado en las certificaciones y en el acompañamiento, ¿qué cambios ves en las empresas, en los sectores? Que digas, este caso es de éxito. Yo sé que ustedes adoran a CEP. No me voy a poner ese caso. No, porque eso es fuera de concurso. No porque no creas, sino porque ACEP es un ícono por bueno, su propietario. Por nacional, o mentiras, no. Cuéntalo si es el que vas a poner. Pero que veas, que tú salgas y digas, yo me siento tan contento de ver esto, cómo trascendió, cómo logré PHBA, pues que lo conocemos hace tanto tiempo. Algo muy, muy interesante, antes de poner ejemplos, Marta Rubio, es que hoy por hoy, afortunadamente, la sostenibilidad se está viendo desde sus 3 pilares fundamentales. Hace algunos años nos enfocábamos mucho en el componente ambiental, y pues era el que se trabajaba y era el que más desarrollaban las organizaciones, pero hoy por hoy la alta dirección se ha dado cuenta que ese concepto de calidad que siempre ha promovido el ICONTEC se ha convertido en un concepto mucho más integral y totalmente alineado con los pilares de la sostenibilidad. Si una empresa hoy por hoy no ve la calidad desde esta visión holística, pues no garantiza su sostenibilidad en el tiempo. Y creo que ejemplos hay muchísimos. Pues aquí no hemos mencionado casi marcas ni demás, pero como voy a poner casos positivos, pues me gusta poner un ejemplo, digamos, negativo en la sostenibilidad, y es la firma de Odebrecht. Lo pongo porque pues, finalmente en todos los medios de comunicación es público. Y era una gran empresa de ingeniería que hoy por hoy pues, no existe, y es básicamente porque no vio la calidad desde esa óptica integral y pues tuvo cuestionamientos de ética empresarial. Entonces todo esto es para decirte que hoy por hoy hay casos de éxito ambientales muchísimos, por supuesto, empresas que ya son carbono neutro, que tienen neutralidad de materiales, que son carbono neutro no solamente organizacional, sino en alguna de sus líneas de producto, porque digamos lo alinean con incluso la estrategia corporativa. Hay marcas que llegan a ciertos nichos de consumidores y quieren como apalancar un poco también esa estrategia corporativa con un producto sostenible. Que eso va a venir muy fuerte. Mucho, y realmente nosotros permanentemente medimos en el mercado, en el ama de casa, en los jóvenes que van a un supermercado y compran, y cada vez se valora mucho más esos sellos, sobre todo que impactan en el medio ambiente y en la sostenibilidad. Entonces ahí hay casos muchísimos. Ahí hay casos muy, muy amplios, pero también hay casos muy bonitos en el componente social, por ejemplo. Estamos viendo mucho a las grandes organizaciones trabajar en el desarrollo de sus proveedores. Y ese caso me encanta, porque las organizaciones desde hace muchos años evalúan a sus proveedores, pero antes se enfocaban simplemente en hacer una evaluación, cumple o no cumple, una lista de chequeo, y se quedaban ahí, correcto. Hoy por hoy no, hoy por hoy hay un compromiso real de que ese proveedor pequeño también crezca, y ojalá crezca de la mano de ese cliente. Y ahí hemos participado en proyectos con el Grupo Nutresa, con ACEP, tú lo mencionabas ahora, casos como el de Colombina, también se me viene a la mente porque pues también manejé algún tiempo la región suroccidente, un programa que se denomina Big Brother, de apadrinamiento de proveedores. ¡Qué nombre tan bonito! Sí, es un nombre muy bonito. Entonces digamos que pues eso es maravilloso, y pues cada vez más también el tema de rendición de cuentas, ¿no? De todo lo que es gobierno corporativo, y cómo las empresas cada vez más verifican por un tercero también estos informes de sostenibilidad, mediante los cuales están rindiendo cuentas a todas esas partes interesadas, y pues yo diría que hay que seguir promoviendo mucho estas buenas prácticas y estas buenas... Y la integralidad que mencionas, y muy importante. Juan Felipe, y para terminar, que se nos ha ido el tiempo supremamente rápido, ¿qué novedades hay en los temas de certificación y de normalización? ¿Cuál es la tendencia mundial? Si tú acabaras de llegar de Europa, pues de hablar con el presidente de la ISO, ¿qué noticias nos darías? Pues indudablemente todo lo que estamos viviendo alrededor de la transformación digital, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial,
Tú ahora lo mencionabas, si el día de mañana me sueño una auditoría donde el ICONTEC pueda adoptar inteligencia artificial, ya estamos trabajando en eso. No, dije que era una pesadilla, después me arrepentí. Pero no, ya estamos trabajando. Y es más, hay normas, porque una cosa es la herramienta, finalmente la inteligencia artificial es una herramienta, sí, pero es una herramienta que nos va a exponer a muchos riesgos también. Entonces, hoy por hoy se está normalizando mucho en cómo las empresas deben implementar correctamente la inteligencia artificial. Ella misma va a ser normalizada, importantísimo. Correcto, correcto, porque claro, y se abre una ventana también muy grande que estamos hoy por hoy trabajando, y es la seguridad de la información. Todas esas normas asociadas a la ciberseguridad también vienen trabajándose muchísimo. Temáticas de gobierno corporativo se siguen manejando con todo lo que es compliance, gobierno corporativo, ética empresarial, se viene reforzando mucho. Y por supuesto, y lo hablábamos también tú y yo hace un rato antes de hacer ya esta entrevista, y es el tema de que ya la equidad de género debería de darse por sentado. Ya los grandes retos los tenemos hacia la diversidad y la inclusión en las organizaciones. Entonces también es un tema que está sobre la mesa pues en los comités internacionales. Bueno, muy bien. Juan Felipe, muchas gracias por habernos acompañado, un gusto estar contigo. ¿Quieres, te voy a pedir dos cosas como mensaje final frente a tu intervención y a ese liderazgo que tú tienes en el ICONTEC, y si nos quieres también compartir tus redes sociales para que este es un canal también donde permitimos que las personas pregunten, que tengan interacción con los invitados. Entonces, pues si hay documentos del ICONTEC que podamos compartir, y al revés, ellos también te van a seguramente a preguntar cosas a través de nuestras redes sociales. Pues primero agradecer por la invitación, muchísimas gracias de verdad a ti, a Ruby por esta invitación. La sostenibilidad es un tema apasionante. La invitación que haría es a que creamos en la sostenibilidad desde esta visión mucho más holística, porque finalmente está muy asociada a la calidad y obviamente también está supremamente asociada a la estrategia corporativa. Hoy por hoy las organizaciones deben de adoptar la sostenibilidad dentro de sus estrategias. En cuanto a redes sociales, pues invitarlos a que nos sigan, sobre todo ICONTEC es una organización que permanentemente está comunicando, dando información. Finalmente somos una entidad de conocimiento y tenemos esa gran responsabilidad de compartir con todos nuestros clientes, con toda la población en Latinoamérica, pues esas buenas prácticas que se están, digamos, estructurando a nivel internacional. Nuestra página web es muy amplia, por supuesto tenemos canales en Instagram, Facebook, LinkedIn, entonces pues invitarlos también a charlas permanentemente. Qué bueno. Estamos dando charlas. Bueno, maravillosa pues esta entrevista con información valiosísima para todos, pues, una fuente de conocimiento. Yo no tengo nada más que concluir que en la transparencia, la apertura es un valor muy importante que las empresas debemos promover hacia la sociedad. Si hacemos las cosas bien, es importantísimo que la gente lo sepa, comunicar, explicar, no nos debe dar temor, generar confianza. Eso construye sociedad, eso construye también criterio y bueno, y en sostenibilidad, que yo soy defensora y amante de estos temas, pues muchísimo más. No podemos dejar caer como esta confianza que han ganado todos estos temas en el país y en el mundo. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invito a que se suscriban al canal, denle en campanita, acompáñenos. Estamos saliendo cada 3 semanas muy juiciosos y quiero que también nos propongan empresas y personajes para traer acá que sean que estén de moda, mira, aquí como el doctor Juan Felipe, o que ustedes hayan conocido, quieran realmente, de los cuales tener mucha más información. Síganme por favor en nuestras redes, en mis redes, me encuentran como Marta Ruby Falla, tanto en LinkedIn y en Instagram, y pronto estaremos entonces compartiendo este podcast con todos. Muchas gracias.